dio su siguiente paso cuando llegó el cumplimiento del tiempo y Dios se hizo hombre como uno de nosotros. Así como celebramos la pasión de Cristo, celebramos su muerte y resurrección, también celebramos su nacimiento y su vida. Y quisiéramos en esta tarde invitarles a que nos acompañen a poder meditar en un texto profético de Isaías capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a encomendarnos al Señor. Dice así Isaías 9, versículo 1: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, humildemente te queremos invitar a que nos visites en esta tarde mientras celebramos la primera venida de tu Hijo al mundo. Oh Señor, esta iglesia y esta ciudad necesitan ver con ojos espirituales la razón del por qué enviaste a tu Hijo al mundo. Y yo te pido, oh Espíritu de Dios, que te manifiestes en medio nuestro, que quites nuestra ceguera y nos muestres las glorias de aquel que siendo Dios se humanó para ir a la cruz y convertirse en nuestro Salvador. Yo te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez tú has estado en una total y absoluta oscuridad? Hace unos años yo tuve la oportunidad de experimentar esa sensación de completa oscuridad cuando visité las cuevas del Pomier con mi hermana Sol y con mis 5 sobrinos. Recuerdo que entramos con varios focos y cuando estábamos en una de las partes más profundas, el guía que nos acompañaba nos pidió que apagáramos las luces e hiciéramos silencio. Y todo, absolutamente todo, se tornó profundamente oscuro. No había una pizca de luz que iluminara el lugar. Era como estar en una habitación completamente oscura, sin ventanas, sin lámparas, sin sombras, sin ningún tipo de luz. Fue una experiencia aterradora. La oscuridad casi siempre se asocia con lo tenebroso, lo oculto, lo misterioso, produciendo miedo, desorientación y angustia. Por eso, en las películas de terror, la oscuridad se utiliza para crear una atmósfera de suspenso y de peligro. La Biblia habla de la oscuridad en varias maneras. De hecho, en ocasiones se usa para referirse a la ausencia de Dios, en otras al juicio de Dios, a veces a las pruebas de Dios sobre sus hijos, pero más comúnmente es una metáfora utilizada para describir lo malo del pecado, nuestra desobediencia y separación espiritual de Dios. Por eso 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Lamentablemente, por causa de nuestros pecados, todos nos fuimos alejando de Dios, quien es luz. Cada uno de nosotros descendió a las profundas cuevas del pecado, intencionalmente apagando el foco de la luz de su verdad y de su ley moral en nuestras vidas, bajando a lugares
tenebrosos y ocultos, trayendo sobre nosotros sombra de muerte y ocasionando en nuestras vidas esas consecuencias naturales de miedo, desorientación, angustia y destrucción que produce el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun cuando estábamos en las cavernas más profundas y oscuras de nuestros pecados, aún Dios, no debiendo rescatarnos, sino condenarnos a las prisiones más oscuras del castigo eterno, Dios quiso, para gloria de su nombre, resplandecer la luz de su evangelio a través de la promesa de un niño que vendría al mundo para salvar a pecadores. Y esta es la verdad que domina todo este texto. A pesar de que todos escogimos andar en la oscuridad y en la sombra de muerte del pecado, tú y yo debemos celebrar cómo Dios resplandeció nuestras tinieblas con la luz salvadora de su Mesías prometido. Esta es una noche de celebración. Ahora, nuestro texto es una profecía de Isaías, quien fue llamado por Dios a predicarle el evangelio a su generación, al reino de Judá en el sur de Israel. El propio Isaías tuvo un encuentro con Dios en Isaías 6, donde él no solo contempló una visión de la resplandeciente luz del Dios que es 3 veces santo, sino que allí, delante de su presencia, él reconoció la profunda oscuridad de su propio pecado, confesando su maldad y clamando por gracia, la cual fue concedida cuando un ángel tocó sus labios con el carbón encendido del altar divino, donde el Cordero de Dios, desde la eternidad, antes de llegar a este mundo, ya había sido inmolado por decreto divino, quitando inmediatamente su culpa y limpiándolo de toda su maldad. Como profeta, Isaías fue enviado a predicarle a una nación que poco a poco se fue apartando de Dios. Isaías tuvo que confrontar al rey Acaz, que se rebeló y se entregó a la maldad, guiando a todo el pueblo de Judá a adorar a dioses falsos, incluso sacrificando sus propios bebés a los demonios, provocando entonces la ira de Dios que viniera sobre ellos. Y como juicio, Dios trajo al rey del norte de Israel, quien en un solo día mató a 120,000 hombres de Judá, los despojó de todas sus riquezas y se llevó cautivo a 200,000 de sus habitantes, a muchas mujeres, jóvenes y niños. Y a ese pueblo de Judá que estaba sufriendo esa terrible tragedia, es a ellos a quien Dios les dice en Isaías 9:1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Porque Dios, por amor a su nombre y por amor al cumplimiento de su promesa de gracia, anticipó y anunció que a pesar de la perversión y el pecado del rey, a pesar de la desobediencia de todos los habitantes de Judá, Dios tendría nuevamente misericordia de ellos. Pero Isaías describe cómo la misericordia de Dios para con pecadores está entretejida, está interconectada a la promesa de un Salvador que vendría al mundo, tal y como fue por primera vez anunciado en Génesis 3:15. Y aunque este pasaje fue una descripción del pueblo de Judá, que por sus pecados terminó cautivo y preso en Samaria, Dios también en este pasaje nos describe a todos nosotros, a pecadores que en cada generación nos hemos apartado de Dios, aún siendo una humanidad obstinada y rebelde. Dios también a nosotros nos concede la esperanza de su luz salvadora en Isaías 9:10. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos y amigos,
Nuestro Dios es un Dios de gracia. Él es lento para la ira, grande en misericordia, y ha sido por su pura gracia que Él escogió ser lento para la ira, y en lugar de condenarnos, prometió resplandecer nuestras tinieblas con su luz. Y esa luz salvadora no es sino la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dijo una vez: como una soga es para el escalador de montañas, como una llovizna es para el desierto, como un refugio es para el errante, como una comida es para el hambriento, como la libertad es para un prisionero, como la corriente es para un arroyo, como un oasis es para un viajero cansado, y como la luz de una vela es para la cueva más oscura, así es la esperanza para el hombre. Y esta tarde nosotros queremos anunciarle, confirmando las palabras de Isaías y de todos los demás profetas, desde Moisés hasta Malaquías, que Jesucristo es la única luz de esperanza para pecadores, que resplandece disipando todas nuestras tinieblas e iluminándonos hacia el camino de salvación. Isaías describió esa gran luz en el versículo 6 cuando dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre se llamará Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y hoy celebramos y apuntamos a esa luz salvadora que nos ha sido dada a través de ese niño de Belén, que humildemente nació en un pesebre. Vino como niño para que en carne y hueso viviera una vida perfecta en nuestro lugar. Vino como admirable consejero para amorosamente convencernos y redarguirnos de nuestros pecados. Vino como Dios fuerte, porque solo Dios hecho hombre podía aplastar la cabeza de Satanás con su muerte y revertir para siempre la maldición del pecado con su resurrección. Él vino como Padre eterno, siendo autor y progenitor de la vida, para darnos por gracia el regalo inmerecido de la vida eterna. Y vino como príncipe de paz, para con su sacrificio quitar para siempre toda enemistad, mediando y haciendo la paz a favor de nosotros mediante la sangre de su cruz, y establecer un nuevo reino sobre el trono de David, el reino eterno de los hijos de Dios, un imperio que como roca destruirá y reemplazará a todos los demás reinos de la humanidad, y su dominio y su paz no tendrán límite, afianzándose y confirmándose en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. Por lo tanto, en esta tarde Dios llama a todos los pecadores a que vengan a la luz. Cristo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tu pecado y mi pecado produce oscuridad, hace que andemos errantes, como si estuviéramos en tinieblas y sin luz, tambaleando como borrachos sin saber en qué tropezamos, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso hoy la luz de Cristo resplandece sobre todos nosotros, pero resplandece sobre ti, amigo pecador, quien quiera que seas, y te invita, como Cristo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Cristo insiste otra vez: creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y a pesar de que tu pecado te ciega y te endurece, Cristo te exhorta ahora que hagas un intercambio y hagas una transacción de la cual jamás te arrepentirás, para que escojas la luz antes que las tinieblas y permitas que su luz reprenda todos tus pecados y te lleve a su cruz, para que con su sangre preciosa seas perdonado y limpiado de toda maldad. Lo que cada pecador necesita es un nuevo corazón
que Cristo solo puede dar a aquel que se humilla y viene a Él. Así que a ti Dios te dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y si ya eres un hijo de Dios, por la fe en Cristo, Dios te llama a andar en su luz. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Todos los que ahora estamos en Cristo somos hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Mi hermano, mi hermana, estamos llamados a luchar contra las tinieblas de nuestro propio corazón, las tinieblas del mundo alrededor, y a esforzarnos en la gracia y en el poder del Espíritu para no volver al vómito de nuestros antiguos pecados. Porque ¿qué fruto teníamos en aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de todas esas prácticas oscuras de pecado era muerte. Recordemos que fuimos escogidos para ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar a través de nuestras vidas progresivamente santificadas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a ti, iglesia, Dios te llama a proclamar su luz. Cristo dijo en Mateo 5, 14 al 16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Ciudad de gracia, tú eres esa ciudad situada sobre ese monte. Por lo tanto, levántate y resplandece. Iglesia, eres enviada para abrir los ojos de los ciegos, para que se conviertan por medio de la predicación de las tinieblas a la luz, y para que reciban por la fe en Cristo el perdón de sus pecados y una herencia en el reino de los santificados. Por lo tanto, nuestro deber y nuestra misión es que proclamemos que la hora ha llegado, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Iglesia, avancemos el reino del niño de Belén, no los reinos de este mundo que perecen, porque lo que este mundo necesita no es a otro Trump o a otro Bukele, ni más educación, ni más oportunidades, ni más dinero. Aunque usados correctamente pueden avanzar el reino de Dios. Lo que la gente necesita es entrar por la puerta estrecha al reino eterno de los hijos de Dios. Por lo tanto, esforcémonos para proclamar esta luz en cada rincón de esta comunidad, de esta ciudad, de este país y de este mundo, hasta que se cumpla el número de sus escogidos, hasta que todo el Israel de Dios sea salvo. Celebremos la luz del Mesías, viniendo a su luz, andando en su luz y proclamando su luz hasta lo último de la tierra. Padre, celebramos